Buenas tardes, hermanos. Es muy grato para mí poder compartir con ustedes una palabra del Señor. Espero que ustedes se encuentren bien en sus casas, junto a su familia y a sus seres queridos. Antes de iniciar este estudio, vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude para que esta palabra nos enriquezca en nuestro corazón. Padre eterno, te doy gracias, te alabo porque tú eres santo y todopoderoso, y te pido que en este tiempo de estudio de tu palabra tú nos fortalezcas, tú nos instruyas en ella, tú nos des sanidad a nuestro corazón, a nuestro cuerpo, y nos des bendiciones. Ayuda a que esta palabra la podamos guardar y atesorar en nuestro corazón y en nuestra mente. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, vamos a leer una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, que es una promesa, porque el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús estaba esperando esa promesa que venía. Y esa dice así, en Génesis 22, verso 18, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esta promesa se le hizo Dios a Abraham. Y así fue como esta promesa se fue enriqueciendo a través de los siglos hasta llegar hasta nuestros tiempos, que hemos sido bendecidos gracias a esa simiente de Abraham. Volviendo a los tiempos de Jesús, vamos a ver dos conceptos que muchas veces los escuchamos, algunos los conocemos muy bien, pero ¿cómo nacen estos conceptos o de cuál es el origen? O esas preguntas. Uno, y vamos a ver en el texto que se encuentra en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo número 1, el verso 21 y verso 25. Dice el verso 21: cuando gente le fue a preguntar a Juan el Bautista quién era él, entonces dice la palabra, dice: confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo, o yo no soy el Mesías. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Y en el 25 dice: y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces en esta palabra que sale, ahí están presentando un Mesías, Elías, que era un profeta de la antigüedad, y un profeta, y el profeta, no un profeta, el profeta, el que había de venir. ¿Y por qué ellos esperaban a un Mesías y esperaban a un profeta también? Bueno, eso está en el libro de Deuteronomio, se muestra claramente que es una promesa que hace Dios a Moisés y al pueblo en general. Y dice así, libro de Deuteronomio, capítulo 18, versos 15, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ahí está hablando Moisés al pueblo. Y después en el 18 dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Ahí está hablando Dios a Abraham, hacia Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Entonces este profeta, que era mayor que Moisés, similar a Moisés, de entre medio entre sus hermanos, dice que Dios le va a dar su palabra, pero los que no le oyeren, o los que no quisieran obedecer, él le pedirá cuentas. Y este profeta es Jesús. Y lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versos 22 y 23, dice así. Porque aquí está hablando Pedro, hablando a los israelitas, le dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Entonces Moisés ya estaba hablando de Jesús. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces no oirá a este profeta tiene una consecuencia. En la primera parte dice que Dios le pedirá cuenta cuando está en el libro de Deuteronomio. Y acá en Hechos de los Apóstoles dice que lo desarraigará del pueblo. Entonces vemos como algo que se escribió en el año 1400 aproximadamente por Moisés, se cumplió en Jesús con una profecía con 1400 años de anterioridad. Y con respecto a esa simiente que vendría, cuando Dios le habló a Abraham, estamos hablando alrededor de 1900 años antes de Jesús. Y se están cumpliendo la profecía en Jesús. Entonces, lo que en el Antiguo Testamento está escrito, las promesas se van a cumplir y se están cumpliendo en el Nuevo Testamento y en los tiempos que estamos viviendo. Esperamos también que se sigan cumpliendo la palabra de Dios. Por eso es importante que usted esté instruyéndose en la palabra y aprendiendo cómo el Antiguo Testamento habla ya de lo que viene en el Nuevo. También esto es con respecto al profeta. En Hechos 7:37 también se habla de un profeta al que deben oír, que así como yo, dice Moisés, y se vuelve a repetir esta palabra, como dijo Moisés. Y ya a esa pregunta, que por eso la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿eres tú el profeta? Porque ellos sabían que iba a venir un profeta similar a Moisés. Y ese profeta es Jesús. También vemos que le preguntaban si era el Cristo o el Mesías. Entonces ellos también estaban esperando a un Mesías, a alguien que estaba ungido por Dios. Y si nosotros vamos a la explicación del término ¿qué es el Mesías? Se trataba de que las cosas sagradas se ungían con aceite de oliva. Entonces esas estaban ungidas y a eso se hacía con los reyes y con los sacerdotes. Se ungían con aceite de oliva, se consagraban, y también los utensilios del templo eran consagrados. Entonces la persona que era ungida se transformaba en un ungido, y eso es un Mesías. En hebreo es Mashiach, y es traducido sería Mesías. Entonces la gente esperaba a un Mesías, a uno que era ungido pero por Dios. También vamos a ver el término, también el nombre de Jesús. Jesús en el hebreo es Yeshua, que su significado es Jehová es salvación. Es importante el nombre porque el nombre tiene un significado. O también Dios salva. Entonces Jesús en hebreo es Yeshua y significa Jehová es salvación. Y esto nos ayuda a poder entender algunas partes de la palabra que nosotros la leíamos, pero como no teníamos claro el nexo, no comprendíamos bien, lo pasamos como rápido. Y si vemos en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 26, dice así. Aquí se refiere a cuando fue llevado ya Jesús a Jerusalén, cuando era un bebé todavía, para que sus padres estaban cumpliendo los rituales de la purificación. Entonces, después que fue circuncidado, fue llevado a Jerusalén para cumplir con los votos que corresponden. Y ahí dice que había en Jerusalén, en el verso 25 del capítulo 2 de Lucas,
había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Es decir, era un hombre justo, un hombre bueno, un hombre creyente. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ungido del Señor. Y este ungido del Señor es Jesús. Dice que movido por el Espíritu vino al templo, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme a los ritos de la ley. Entonces lo toma en los brazos y lo reconoce, porque el Espíritu Santo que estaba sobre él reconoció que ese niño era el ungido de Dios. Y empieza a hablar y a profetizar sobre el niño Jesús. Y dijo así: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es importante cuando él habla de Jesús, este hombre dice: porque han visto mis ojos tu salvación. Y el nombre de Jesús, ¿qué significaba? Jehová es salvación, o Dios salva. Entonces él está ahí confirmando el nombre que se le fue puesto a nuestro Salvador, que es Jesús. Y también está confirmando que Jesús es el Mesías, porque el Espíritu Santo le había hablado de que él no iba a morir antes que viese al ungido del Señor. Y ese es el Mesías, el Cristo. Entonces vamos comprendiendo cómo la Escritura nos va hablando y nos va confirmando a través del significado de las palabras. Entonces ahora ya tenemos que Jesús es el ungido de Dios, y es la salvación de Dios en medio de nosotros, en medio de la humanidad. Además, él mismo, cuando hace una lectura y lee el profeta Isaías, él dice que una profecía se cumple en él. Lo podemos ver, que esto se encuentra en Lucas 4, Lucas capítulo 4, que es un texto que muchos lo han escuchado. Capítulo 4, verso 18-19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces ahí está, por cuanto el Señor lo ha ungido. Entonces a él lo ha hecho Mesías. Para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, porque Él trae las buenas nuevas cuando por medio de Jesús va a haber una reconciliación entre la humanidad y el Dios creador, nuestro Señor. ¿Qué dice después? Dice que Él termina de leer el libro, lo enrolla, porque eran rollos, dice, y Él proclama delante de la concurrencia: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta profecía, que fue escrita por el profeta Isaías aproximadamente 700 años antes de Cristo, se cumple aquí en Jesús. Entonces ya vemos que Jesús es el profeta y Jesús es el Mesías. Y lo importante que tenemos de entender las Escrituras a través de cómo se han ido entrelazando y han ido complementándose unas con otras, y nos van enriqueciendo nuestro conocimiento. Por eso reconocemos a nuestro Señor Jesús como el Mesías de Israel y como ese profeta que había predicado Moisés. Y este profeta, como dice anteriormente, en Juan capítulo 3, 18, Juan capítulo 3, 18 dice:
el que en Él cree no es condenado, porque el que no cree, acá está, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, esta obra de milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo, esta obra de restauración, esta obra de perdón de pecados, este Mesías, este profeta que vino a Israel, pero hizo una obra de redención por toda la humanidad. Nosotros debemos confiar plenamente en Él, porque es el único camino al Padre, el único, no hay otro, y Él vino para traer salvación a todo el mundo, pero para que el mundo le pueda creer en Él, pueda entender de que Él es el único medio de salvación para toda la humanidad. Entonces, nosotros como sus siervos, como creyentes, como sus hijos, debemos predicar su nombre, predicar el nombre de Jesús, el nombre de Yeshua, el Mesías de Israel, que vino a salvar a toda la humanidad. Hay mucha gente en este tiempo que está sin esperanza, está triste, está deprimida, está cansada, está angustiada. Pero tenemos buenas noticias, que es Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Padre eterno, quien ha dado la vida para que todas las personas puedan alcanzar salvación solo por creer en su nombre y por aceptarle y por obedecer sus mandamientos, sus enseñanzas. Entonces yo le insto a los que aún no conocen a Jesús que puedan escudriñar la Escritura y darse cuenta de que Él es el Salvador de la humanidad. En Él hay esperanza, en Él hay vida. Y los que hemos creído en Él, ser valientes para proclamar este nombre, para proclamar su palabra a aquellos que no lo conocen, a aquellos que de lejos lo han escuchado, a aquellos que no entienden cómo es esto de la salvación por medio del sacrificio de la cruz. Podemos nosotros enseñarles, podemos explicarles, para que ellos también puedan alcanzar la salvación y la vida. Porque nosotros hemos sido encomendados por Dios para ser los que llevan la palabra, los mensajeros de esta palabra, y comunicárselo a otros que tienen esa tremenda necesidad en sus corazones de saber que en Cristo, en Jesús, hay salvación, en Jesús hay esperanza y hay vida, y una vida en abundancia. Les invito a buscar más de Cristo, a buscar más de Jesús, y que Dios les bendiga y les guarde y puedan seguir meditando en esta palabra. Buenas tardes.